Los invito ahora a hablar de educación porque la creación de 50 liceos de excelencia, la entrega de un mapa con los resultados del CIMSS a los padres fueron algunas de las novedades en educación de la primera cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Pero hay más. El aumento de la subvención, por ejemplo, quizás es lo más sustantivo. Para conversar sobre estas propuestas nos encontramos con Mario Weisblut, coordinador nacional de la iniciativa Educación 2020, con quien ya hemos tenido la oportunidad de conversar en un par de ocasiones. Así es. Y ahora le agradecemos nuevamente que esté con nosotros, Mario. Encantado de estar aquí. A ver, en términos globales, para después ir a las medidas más concretas, ¿qué le pareció el discurso en general? En la parte de educación. En la parte de educación, yo diría, y esto lo hemos discutido en el directorio de nuestra fundación, o sea, fue tema de análisis, por supuesto, todo el fin de semana, y yo diría que la sensación básica es de una grata sorpresa. ¿Por qué? ¿Por los calificativos que usó el presidente para presentar el problema, el diagnóstico que hace? En primer lugar, es decir, nosotros salimos al aire con nuestras denuncias y propuestas en septiembre del 2008 y todo el mundo estaba un poco escandalizado de que cómo decíamos esas barbaridades y esas brutalidades. Entonces el solo hecho de que un presidente de la República denuncie con la fuerza que lo denunció Sebastián Piñera, llamándolo el gran escándalo social, ¿no?, de Chile, ya eso para nosotros es en sí mismo una tremenda gratificación, porque no se había usado ese lenguaje antes. Y después, en segundo lugar, porque las propuestas de nuestra agenda, tenemos nuestras reservas, tenemos nuestros comentarios, tenemos nuestras carencias, pero yo diría que es lo esencial, las propuestas de nuestra agenda en materia de carrera docente, en materia de aumento, que es lo fundamental de la subvención preferencial, siempre que se gaste bien. El tema de directivos fue mencionado, si tú quieres, un poco débilmente, pero también está mencionado. Y en conversaciones que hemos tenido con el Ministerio lo están tomando más en serio. Son los pilares de este asunto. Entonces, estamos contentos. Vamos a los temas más de fondo, porque sin duda que tal vez es llamativo. Yo lo decía al principio, los colegios de excelencia llaman la atención, algo podemos decir al respecto, pero en realidad las transformaciones son mucho más a largo plazo y la crítica hay respecto de la cantidad que se le entrega por parte del Estado a la educación de un niño, es decir, la subvención escolar siempre ha estado allí en el centro. Aumentarla en estos 8 años, aumentarla casi al doble o en esos términos, ¿va por allí dentro de las propuestas que ustedes han señalado? Sí, absolutamente. O sea, ¿y cuánto es lo necesario? Ahora, quiero ser bien claro en una cosa, hay que distinguir entre la subvención total, base, general, la subvención base, ¿no?, que por decir una cifra redonda son 40.000 pesos, ¿sí?, y la subvención preferencial que se otorga a los alumnos vulnerables, per cápita, ¿no? Para nosotros la principal reforma de la educación que se hizo en los años anteriores fue el desarrollar la subvención preferencial. Dada la feroz inequidad educativa, el asignar más recursos a las aulas y a los niños más vulnerables es una pieza central. Oye, eso está por sobre los 50.000, ¿no? ¿Verdad? No. La subvención preferencial que se suma a la subvención básica deben ser 27.000 o 30, de ese orden, ¿ya? Y lo que anunció el presidente es el aumento de la subvención preferencial, que es la medida que va en la dirección correcta. Pero quiero hacer algunas salvedades. Estuvo mal diseñada la ley de subvención preferencial en materia de en qué se puede gastar y los mecanismos atrozmente burocráticos que se diseñaron para gastar. Entonces, nuestro llamado al gobierno es a que, por favor, a la brevedad posible, envíen un proyecto de ley al Congreso para mejorar. Te voy a dar un ejemplo. Eso, un ejemplo se puede entender. Que es brutal. Suponte que una escuela vulnerable necesita un profesor de matemática, más, porque o no tiene profesor de matemática o necesitaría 2 en vez de 1. No puede, con la subvención preferencial. Puede gastar en contratar asesorías, comprar computadores, pero lo esencial de la educación, que es contar con un stock de profesores calificados, el material humano, no lo puede gastar la subvención preferencial en eso. Entonces es como realmente pegarse un tiro en el pie, tal como está diseñada esa ley hoy. ¿Por qué? ¿Porque aumenta el cuerpo docente, la planta es rígida y todo eso? No, eso no debiera ser problema, porque es responsabilidad de la escuela decidir cómo se gasta la subvención y nadie le va a dar más subvención o menos por tener más o menos profesores. Es una decisión que debiera estar en manos de la escuela.
Y si la escuela y el municipio deciden que necesitan 5 profesores de matemáticas más, o de inglés, o de básica, o psicopedagogía, ¿por qué no los pueden contratar con la subvención preferencial? Eso es bien absurdo. Pero lo que te quiero decir es que la decisión básica de aumentarla la aplaudimos, y la aplaudimos a rabiar. Pero le sugerimos al gobierno y al Congreso que a la brevedad posible legislen sobre en qué se puede gastar, y además en la feroz burocracia que se ha instalado en cómo hacerlo para gastársela dentro de la escuela. Ahora, hay otras medidas bien interesantes, como por ejemplo, que tal vez van un poco en la dirección de mantener informados también a los apoderados de los resultados de las pruebas, sí, CIMSE. Así es. Pese a que el instrumento CIMSE como tal igual ha recibido varias críticas, pero es lo que hay, digamos, es la medición que hay hoy día. A ver, ¿se pueden avanzar en varios sentidos allí o no? En ese terreno, dentro de nuestra satisfacción, ahí tenemos una cierta crítica que hacer a la manera como se está enfrentando en el Ministerio. Es decir, lo que yo he podido ver en la televisión, los mapas, esos que se están mostrando, y la información que se le va a dar al apoderado, hasta donde lo hemos entendido, es únicamente, este es el valor del CIMSE de cada escuela, ¿no? Y eso es una información perfectamente incompleta para el apoderado, y que puede llevar a distorsiones. Hoy día hay en manos del Ministerio información más relevante o tan relevante como esa. Te voy a dar un ejemplo. Ponte que tú eres un padre que tiene su hijo en la educación subvencionada. Y te voy a decir a ti, te voy a preguntar a ti, ¿qué escoges? ¿Una escuela con 260 puntos de CIMSE? Pero en que el CIMSE viene de baja, ¿no? Y en que la satisfacción de los apoderados es baja. O una escuela que tiene 240 puntos de CIMSE, pero en que la satisfacción de los apoderados es alta y el CIMSE viene de subida. ¿Tú qué escogerías? Lo segundo, seguramente. Ya, pero esa información no se está dando. Se está dando el puro CIMSE. El dato. La satisfacción de los apoderados tiene que ver con la convivencia escolar, con el clima dentro de la escuela. Esos datos están. O sea, lo que te quiero decir es que si fueran datos que no están, pero están en las bases de datos del Ministerio. Los datos de la encuesta de satisfacción escolar del CIMSE, está la tasa de cambio del CIMSE. Pero lo que te quiero decir es que, claro, ningún sistema nacional te va a poder decir si el método pedagógico que usa la escuela es el A, el B o el C, sería imposible. Pero hay suficientes datos en la base de datos del Ministerio como para que no sea esta burda comparación de que, este CIMSE es mejor que el otro. ¿Y qué pasa si este otro CIMSE es mejor pero cobran 40.000 pesos más de copago? ¿Me explico? Es decir, hay que darle, si le vamos a dar a los apoderados información, cosa que nosotros lo hemos pedido y clamado, o sea, nosotros estamos por darle información a los ciudadanos y a los apoderados, pero désela completita, no un pedacito de la información, porque eso sí conduce a distorsión. ¿Y cómo se hace eso? Y relacionándolo con la última pregunta que tiene que ver con los colegios de excelencia, los liceos de excelencia, para que efectivamente en esa decisión yo lo que termine haciendo no es segregando más a la educación, es decir, haciendo una selección primero con los colegios que le va mejor en el CIMSE y luego con los liceos que hacen podrían hacer una especie de selección regional, local, municipal de los mejores alumnos y así presentar rápidamente resultados. Mira, para nosotros ese es un gigantesco no tema. Es decir, el gobierno ha armado todo un despliegue por este asunto de los famosos liceos de excelencia. Los liceos de excelencia son, a mi modo de ver y a modo de ver de Educación para Intendente, una medida más bien cosmética y más bien poco urgente. Pero lo que quiero decir es que, dada lo microscópico que es, en que con suerte los primeros 15 liceos de excelencia van a abarcar no sé si el 0,5 o el 1% de los alumnos de básica, te puedo garantizar que la educación chilena no va a estar ni mejor ni peor por esto. Entonces no queremos ni siquiera perder el tiempo discutiendo el tema de los famosos liceos de excelencia. Más bien lo que nos gustaría ver, y esto sí es importante, es que el gobierno, en vez de comprometerse con metas concretas y específicas y urgentes en materia de liceo de excelencia, yo preferiría mil veces, ver una meta de cuántos directivos de excelencia vamos a tener en las escuelas vulnerables,
¿no? ¿En qué momento se va a subir la subvención? ¿Cómo se va a cambiar la legislación de la subvención preferencial? ¿Qué vamos, no? ¿Cuándo vamos a comenzar a legislar sobre carrera docente y sobre qué principios? Esa es la verdadera reforma educativa y no queremos ni siquiera perder el tiempo con la famosa discusión de los liceos de excelencia. Tema que hemos conversado en más de una ocasión y que tendremos tiempo también, Mario, de conversarlo más adelante. En todo caso, Educación 2020, Educación 2020. www.educacion2020.cl. Necesitamos adherentes, ya vamos en 65.780 y queremos llegar a 100.000 porque mientras más fuerza tengamos, más nos van a hacer caso. Ahí están en detalle todas las propuestas. Muchas gracias, Mario, por haber estado con nosotros. Gracias.